Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, es un verdadero placer reencontrarnos en este espacio que compartimos con tanto entusiasmo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que está encendiendo conversaciones apasionadas, inspirando fanficción y, francamente, despertando emociones profundas. Sí, estoy hablando de ese dúo dinámico que ha conquistado corazones y mentes a una escala global, ese par que se convirtió en sinónimo de química televisiva, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para descubrir por qué su conexión fue tan magnética? ¿Qué es lo que hizo que este dúo causara tal furor y cómo ese fenómeno sigue resonando hoy en día? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner muy bueno, y vamos a desgranar cada detalle. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Créanme, no querrán perderse ni uno solo de nuestros contenidos, porque estamos explorando esos momentos que marcan la historia de la televisión y el entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Cuando hablamos de Demet y Can, no estamos hablando solo de dos nombres, estamos hablando de un asterisco química que salta de la pantalla, de una energía que es casi palpable, que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Es esa asterisco chispa innegable, esa complicidad que trasciende las cámaras y llega directamente a nosotros, los espectadores, instalándose en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos visto una escena, ya sea intensa, tierna o divertida, y hemos pensado con un suspiro, «¡Wow! ¿Se nota que hay algo ahí, algo real?» Pues bien, con Demet Özdemir y Can Yaman, esa sensación no fue algo esporádico, fue una constante que definió su paso por la televisión. Desde sus inicios juntos en la pantalla, su interacción fue objeto de análisis minucioso, de debates acalorados en foros y redes sociales, y sobre todo, de una admiración desmedida. Ambos son artistas excepcionales, carismáticos hasta la médula, y poseen esa cualidad especial que los hace brillar individualmente. Pero cuando se unen, cuando sus personajes se encuentran, ¡boom! Se crea una magia única, una sinergia que eleva todo a otro nivel. Pensemos en Erkencicus, o pájaro soñador como la conocemos con cariño en muchos lugares del mundo. Esta serie fue el escenario perfecto, el lienzo ideal para que esta dupla demostrara su potencial ilimitado. Las escenas entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, eran pura electricidad. La forma en que sus miradas se cruzaban y se sostenían, las sonrisas tímidas que parecían cargadas de significados ocultos, las discusiones apasionadas que se convertían en preámbulos de reconciliaciones ardientes. Todo transmitía una autenticidad sorprendente, un realismo que nos hacía olvidar que estábamos viendo una ficción. No eran solo actores recitando un guión, parecían estar viviendo esa historia de amor, esa montaña rusa de emociones que nos atrapó desde el primer episodio y nos mantuvo al borde del asiento hasta el último. Y ahí es donde reside una gran parte de su furor, en esa increíble capacidad de hacernos creer. Nos hacen empatizar con sus personajes de una manera profunda, sufrir con sus desdichas como si fueran las nuestras, y celebrar sus alegrías con la misma intensidad, como si también fuéramos parte de esa narrativa. Pero, ¿qué es exactamente lo que los hace tan especiales juntos? Para mí, y creo que para millones de espectadores en todo el mundo, hay varios factores clave que explican este fenómeno. Primero y principal, la química. Y no hablo de una química forzada o fabricada, de esas que se sienten artificiales o impostadas. Hablo de esa conexión natural visceral, que surge cuando dos personas se entienden a un nivel profundo, se respetan mutuamente y se complementan a la perfección. En pantalla, esto se traduce en diálogos que fluyen con una naturalidad asombrosa, reacciones genuinas que nunca se sienten actuadas, y una armonía en sus movimientos y gestos que hace que cada una de sus escenas sea memorable. Can Yaman con su presencia imponente, su carisma desenfadado y esa mirada que lo decía todo, y Demet Özdemir con su dulzura natural, su expresividad cautivadora y su increíble capacidad para transmitir emociones complejas con solo un gesto o una palabra, forman un tándem perfecto. Él aporta esa intensidad, esa fuerza arrolladora que desarma, ella, esa delicadeza, esa vulnerabilidad y esa profundidad que conmueve. Juntos crearon una dinámica donde la atracción era tan fuerte que se sentía en el aire. Segundo, la forma en que cada uno maneja la escena, y cómo estas interpretaciones individuales se entrelazan y potencian mutuamente. Can Yaman tiene una forma de interpretar que es magnética.
sus miradas que podían pasar de la ternura a la posesividad en un instante, sus gestos sutiles pero cargados de significado, su voz grave y modulada, todo contribuye a crear un personaje, Candide, que era irresistiblemente cautivador. Y Demet, por su parte, es una verdadera maestra en mostrar la dualidad de su personaje, Sanemein. Es capaz de transitar desde la risa contagiosa y juvenil hasta una tristeza profunda y desgarradora en cuestión de segundos, y lo hace de una manera tan creíble y emotiva que te deja sin aliento, con un nudo en la garganta. Cuando interactúan, estas cualidades se magnifican. Él la reta, la desafía, ella lo desarma con su autenticidad, su inocencia y su fuerza interior. Él la protege, se convierte en su roca, ella lo inspira, le muestra un mundo que él había olvidado. Es una danza constante de dar y recibir, de tensión y ternura, que el público adoraba y devoraba. Además, la manera en que abordaron sus personajes en Erkencicus fue fundamental para el éxito. No cayeron en clichés fáciles y predecibles. Sanem, a pesar de sus ideales románticos y su espíritu soñador, tenía sus momentos de duda, de fragilidad y de lucha interna. Can, a pesar de su fachada de hombre seguro de sí mismo, exitoso y conquistador, también mostraba sus vulnerabilidades, sus miedos y sus conflictos. Esta complejidad en los personajes, esta humanidad que les imprimieron Demet y Can, hizo que su relación fuera más realista, más cercana y por lo tanto, infinitamente más atractiva. No eran héroes o villanos perfectos, eran personas reales con virtudes y defectos, con anhelos y frustraciones, y eso es lo que los hizo tan cercanos y caebles para nosotros. Otro aspecto que genera muchísimo furor y que alimenta la llama de la admiración es la forma en que se relacionan fuera de pantalla. Si bien es importante recordar que son profesionales, que su trabajo implica crear una ilusión y que su relación pública puede ser parte de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada por la producción, las interacciones que hemos visto, las fotos compartidas en redes sociales, los comentarios cariñosos, los gestos de apoyo mutuo, todo sugiere una camaradería genuina, un afecto real. Y eso para los fans es oro puro. Ver a dos personas que interpretan a una pareja tan querida en la ficción compartir momentos de risas, de complicidad o de apoyo en la vida real alimenta aún más la fantasía y el afecto que sienten por ellos. Los fans se involucran, crean teorías conspirativas sobre su relación, comparten memes hilarantes, y mantienen viva la conversación y el debate sobre ellos. Esta conexión entre actores y público es una parte importantísima de este fenómeno global. Y no podemos olvidar el impacto que han tenido a nivel internacional. Demet y Can no son solo estrellas en Turquía, su fama se ha extendido por todo el mundo como la pólvora. Gracias a la proliferación de plataformas de streaming y a la globalización de las series turcas, sus trabajos han llegado a audiencias masivas en países tan diversos como España, Italia, América Latina, y muchos más. Su dúo se ha convertido en un referente en la cara visible del éxito de las telenovelas turcas modernas. Para muchos espectadores alrededor del globo, ellos son la personificación de lo que hace a estas series tan cautivadoras, historias apasionadas, personajes carismáticos y un romance que te hace suspirar. Su éxito no solo consolida sus carreras, sino que también abre puertas a otros talentos y a otras producciones de Turquía, mostrando la riqueza y la calidad de su industria audiovisual. Pensemos en esos momentos icónicos de Erkencicus que se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. La primera vez que Can se da cuenta con una intensidad casi dolorosa, de que está completamente enamorado de Sanem, esa mirada fija, perdida, la forma en que no puede apartar los ojos de ella, como si la hubiera visto por primera vez. O cuando Sanem, después de tantos malentendidos, idas y venidas, finalmente se planta, se arma de valor y le dice lo que siente con esa pasión incontrolable que la caracteriza, sin importar las consecuencias. Estos son los momentos que se quedan grabados, los que se repiten una y otra vez en bucle en las redes sociales, los que nos hacen suspirar, reír, llorar y sentir esa conexión profunda con la historia y con los personajes. Son momentos catárticos, universales, que trascienden idiomas y culturas. La forma en que se complementan también es una clave esencial de su éxito. Demet tiene esa dulzura natural, esa inocencia que la hace adorable y entrañable, pero también puede mostrar un fuerza increíble y una determinación férrea cuando el guión lo requiere. Es esa mezcla de fragilidad y fortaleza lo que la hace tan fascinante. Can, por su parte, tiene esa virilidad innegable, esa sensualidad que atrae de forma casi magnética, pero ha sabido mostrar también el lado tierno, vulnerable y protector de sus personajes.
CU. Ando combinan estas facetas aparentemente opuestas, crean un asterisco equilibrio perfecto, una química irresistible que hace que su relación en pantalla sea dinámica y siempre emocionante. Además, la manera en que ambos se han desarrollado como artistas, tanto individualmente como en su trabajo conjunto, también es digna de mención. Han ido creciendo, evolucionando en sus carreras, asumiendo roles más complejos y desafiantes. Verlos ahora en nuevos proyectos interpretando personajes diferentes, nos permite apreciar aún más su talento innato y la forma en que esa chispa que compartieron en Erkencicus sigue presente en su asterisco profesionalismo y dedicación. Aunque no estén trabajando juntos en este momento, el recuerdo de su conexión, de ese furor que causaron, perdura en la memoria de los fans y sigue siendo un asterisco punto de referencia para la química televisiva. La asterisco energía que desprenden en pantalla es contagiosa. No es algo que se pueda fingir, no es algo que se pueda comprar o fabricar. Es esa sensación visceral de que cuando están juntos, algo especial sucede, algo mágico. Y eso es precisamente lo que atrae a los espectadores. Queremos ver esa magia, queremos sentir esa emoción cruda y honesta, queremos que nos transporten a ese mundo de pasión, de romance, de anhelos. Y Demet y Can, en su momento, lo hicieron de una manera excepcional, dejando una huella imborrable. Sus interacciones no solo eran románticas, también tenían esa dosis perfecta de asterisco humor, de picardía, de tensión sexual no resuelta, de drama conmovedor. Era una mezcla explosiva de emociones que mantenía al espectador completamente enganchado, deseando saber qué pasaría a continuación. No se trataba de una relación lineal y predecible, sino de una que estaba llena de altibajos, de desafíos que superar, de momentos tiernos que derretían el corazón y otros más intensos que nos dejaban sin aliento. Y esa montaña rusa de emociones, esa asterisco autenticidad visceral, es lo que hizo que su dúo causara un furor tan impactante y duradero. Y pensemos también en el asterisco impacto cultural que han tenido. Las series turcas han ganado una popularidad inmensa a nivel mundial en los últimos años, y dúos como Demet y Can han sido verdaderos asterisco embajadores de este fenómeno global. Han mostrado al mundo la calidad de la producción turca, la profundidad de sus historias, la riqueza de sus tramas y, sobre todo, el inmenso talento de sus actores. Han derribado barreras culturales y han conquistado audiencias en todos los rincones del planeta. En resumen, Demet y Can son ese dúo que ha sabido capturar la atención del público mundial por una combinación magistral de asterisco química innegable y palpable, actuaciones sólidas y emotivas, personajes complejos y humanos, y una conexión que trasciende la pantalla y se instala en el corazón. Han logrado crear un fenómeno, un recuerdo imborrable en la mente de millones de espectadores que hasta el día de hoy, hablan de ellos con admiración, cariño y un toque de nostalgia por esos tiempos dorados. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este profundo recorrido por el fenómeno Demet y Can. Hemos explorado esa chispa que los unió, esa química que enamoró a medio mundo y esa energía que despertó pasiones. Son un claro y hermoso ejemplo de cómo dos talentos individuales, cuando se encuentran en el momento y lugar adecuados, pueden complementarse a la perfección y crear algo verdaderamente especial, algo que resuena mucho más allá de la pantalla de televisión. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y su energía. Su presencia aquí y su participación activa es lo que hace que todo esto valga la pena y me impulsa a seguir creando contenido que sé que disfrutan. Ahora, me encantaría saber su opinión, su voz es la más importante. ¿Qué es lo que más les gustaba de Demet y Can juntos? ¿Tienen alguna escena favorita que los haya marcado? ¿Algún momento que recuerden con especial cariño? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme todo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten esa misma emoción y esa pasión que generaba este dúo, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido quieren ver más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que haya sido fan de Erkencicus o que simplemente disfrute de buenas historias de amor. Queremos que todos podamos revivir y celebrar este fenómeno. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con este tipo de contenidos, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más pasiones. Un abrazo enorme para todos.